Bueno, las bellezas naturales de la cordillera siempre llamaron la atención, especialmente de los viajeros que usaban la cordillera en esa época. Y alrededor del 1930 hay una comisión de la sección turismo del Ministerio de Fomento que es enviada entonces a reconocer terrenos en el sector de la Laguna del Inca, en Portillo, para ubicar un buen lugar para proyectar la construcción de un hotel en ese lugar. El proyecto original se vio retardado por la Guerra Mundial en el año 39 hasta el 45. Y luego de eso entonces se empieza a construir el hotel actual, que es entregado al uso en 1949. El hotel en principio perteneció al Estado y luego entonces pasa a ser propiedad de capitales norteamericanos hasta quedar en posesión y propiedad actual de Henry Purcell. En el periodo del año 1947 a 1950 nació, digamos, el escudo de la ciudad de Los Andes. El escudo refleja todo lo que es la ciencia heráldica, el uso de los símbolos, los blasones. Ese escudo es modificado en el año 1987. Se le incorpora una estrella, y esa estrella que se incorpora entre el sol y la rosa es en homenaje a la primera santa chilena, en este caso en homenaje a Santa Teresa de los Andes. Bueno, a fines de la década de los 40 se comienza entonces a demoler la torre de la segunda iglesia parroquial de los Andes y se construyó entonces a partir más o menos de los años 57, 56 la iglesia actual, que se inaugura alrededor de 1963. La colina es suave, tiene algo infantil la colina. La bordan vidas gentiles, trigos blondos, hierba fina. Solo los fuertes treparon la montaña de agria falda. Todos ascendieron a esta por su curva y dulce espalda. Fingen cabeza de niño sus formas redondeadas, o el juego que hizo un enano con arenitas doradas. El cine Teatro Andes también fue un aspecto importante dentro de la sociedad de los años 50, de los años 60, de los años 70, y se constituyó en un centro de actividades donde habían funciones de matiné, vermú y noche y prácticamente tablero vuelto. La galería, parte alta y baja. Lo más que venían ricos aquí, pobres arriba, más pobres allá arriba. Pero cuando está calladito aquí, tiraban la talla, y aquí se enojaban, tiraban cosas para abajo y arriba se portaban re mal la galería, eso sí. Incluso muchos iban no tan solo por la película, sino que por los agregados que esto significaba, ir a ver el noticiario Emelco, el de Chile Films, y saber las noticias, aunque eran con 15 o 20 días de retraso, pero tener la posibilidad de saber lo que estaba sucediendo en Europa, en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. La unidad familiar primaba sobre todo cualquier otro tipo de entretención del día libre del papá, la mamá, los hijos. Y salíamos a algún lado, si tenía un cacharrito, salíamos todos en el cacharrito, si había que ir en alguna parte en un coche Victoria de aquellos años, donde habían 34 coches Victoria en la Plaza de Armas por el lado de Maipú, y seguían por O'Higgins. Entonces yo tomaba un Victoria y salía con la familia a su vuelta, que íbamos para el lado de San Esteban, que íbamos para el lado de Calle Larga, vamos a saludar al compadre tanto, etc. Había mucha vida familiar. Entonces mi padre compró un coche Victoria, el coche número 21. Empecé yo a trabajar en el coche Victoria. Me instalaba en la plaza y como todos los coches, habían más de 50 coches. Y en cierta oportunidad, un día, el que llegaba a la punta recibía los llamados telefónicos. Y llaman del Hotel Continental que había unos pasajeros para llevar a la estación Trasandina, que iban a viajar a la Argentina.
me correspondió a mí. Y yo fui. Cargaron de maleta el coche y enseguida aparece una damita muy bonita, muy mononita, como una muñeca. Y yo supe que era Libertad Lamarque. Andaba con su esposo Alfredo Malero, caballero más alto que ella. La fui a dejar al ferrocarril trasandino y ella dijo, ay, qué niñito que es, pero sí es un niño, dijo. Y me dio varias monedas. Bueno, desde antaño, tal vez desde la época de los 20, 24, tal vez empezaron a celebrar muy activamente aquí en los Andes las fiestas de la primavera. Primavera, decía una canción que decían los que se decían, primavera, primavera. Toda la juventud concurría a la plaza, la gente formaba comparsas, se disfrazaban, etc. Y en medio de un ambiente de sana alegría, música, de veladas bufas que se hacían en el antiguo teatro de los Andes, ahí en la calle Esmeralda, se vivían varios días de alegría. Fabuloso, con carros alegóricos y todo lo concerniente a eso. Muy bonito, muy bonito. Me recuerdo una vez que se disfrazaron de marineros con un barco y toda la ley, las chiquillas marineras y los cabros más lindos que el sol ahí. Y ellas les buscaban el ajuste. Ellas eran las que... Reconstruir lo que realmente destruye estos sismos. Hubo un sector del liceo que tuvo mucho daño, que no pudo seguirse ocupando, hasta que construyeron el pabellón de un piso que todavía existe, que en ese momento se pensó que iba a ser provisorio, un pabellón de 9 salas, que para los alumnos, como eran nuevas, comparadas con el liceo antiguo, el liceo viejo, como le llamaban, resultaban salas acogedoras. Claro, en marzo de 1970 concurren hasta los Andes el presidente chileno Eduardo Frei Montalva y el presidente argentino, el general Juan Carlos Onganía, para dar por inaugurada la ruta 60CH recién pavimentada desde los Andes hasta la frontera. Entonces la ceremonia esa principal se realiza en la Plaza de Armas en los Andes. Bueno, la historia de la radio en los Andes es muy rica. Es casi incluso un poco paralela a la historia de la radio a nivel mundial. Aquí, en los comienzos de este siglo, la empresa de ferrocarriles del Estado ya tenía una radio que le servía a ellos para sus labores, para informar del estado del tiempo, del estado de la ruta, de los peligros que presentaba esta ruta cordillerana. Era una radio que se escuchaba en una frecuencia alta, que significaba que los aparatos tradicionales de radio no captaban esa frecuencia. Ahora, la radio comercial propiamente tal, la radio convencional que conocemos, apareció aquí gracias a un señor que se llamó Rafael Grasso Fernández. Y la primera radio fue en la década del 30, se llamó Radio Iberia. Concretamente salió en el año 1932, incluso utilizando algunos de los primeros radioreceptores o transmisores, en este caso, que tenía la empresa de ferrocarriles. Nubes, os amo por insatisfechas. Fuisteis néctar y prados y huisteis siempre. Nubes, os amo la levedad y la lejanía. Si amáis el llano, nunca lo besaréis. Al viñedo rojo no le espiaréis la sangre. Si a mí me amáis, no me conoceréis el corazón amargo. Nubes, yo os amo la entraña con lágrimas. El que os mira, cándidas, se olvida que subisteis del mar y vais amargadas, y que os vertiréis más rica que nosotros en dolor hasta la última lágrima. La Sociedad Industrial de los Andes era una industria de suma importancia para la economía nuestra. Era la principal fábrica de Chile de todo lo que de productos del cáñamo, o sea, lo que uno conoce por los cordeles,
las pitillas, qué sé yo. Nosotros tejíamos ahí arpillera, saco, wincha para muebles, lona, loneta, coyunta, pasillo. Ahí se tejía de todo. Prácticamente repartieron a todo el país, a Valparaíso principalmente y Santiago, porque había un camión que salía todos los días cargado con mercadería, todos los días. Yo fui la que fundé el sindicato, una de las 5 fundadoras, porque eran 4 hombres y yo era la única mujer. Tenía 18 años yo cuando fundamos el sindicato. Y lo más divertido era que todo el polvillo anereaban la semilla de cáñamo, la anereaban y salía un polvillo, que es la marihuana que hacen ahora. Y la iban a botar, entonces los chanchos se la comían, pues. Los chanchos botaban, pero unos montones. Los chanchos se enterraban comiendo y engordaban harto, pero pasaban durmiendo, pues. Claro, marihuaneados, porque nosotros no sabíamos eso. Pero engordaban los chanchos. Chile era una industria muy grande, tenía una población enorme, tanto de empleados como de obreros. Bueno, yo sentí una pena enorme, porque yo como andino, a mí me tocó cortarle la cabeza al Cela. Fue un remate, ¿cómo se llama? Judicial, que lo ordena el juzgado, y el juzgado nombra al martillero público. Así que yo martillé la sociedad industrial, la gerencia, todo eso. En 1978, fatalmente, para lo que es la historia del ferrocarril trasandino, se termina con el servicio de pasajeros, que se había mantenido prácticamente de la inauguración del ferrocarril trasandino. Se termina y pasa solamente a cubrir un servicio de carga de productos entre Chile y Argentina, tanto de importación como de exportación. Voy a morir. Mi corazón marchito no puede ni cantar sus amarguras, y entre las sombras de una noche oscura se pierde del dolor mi agudo grito. Adiós, ingratas ilusiones mías, dulce ensueño que forjó mi mente. El destino me arrastra con su corriente hasta ocultarme bajo la losa fría. En 1980 se inauguró la construcción del túnel del Cristo Redentor, que pasa desde Caracoles hasta las Cuevas y que evita entonces el tráfico de vehículos a través de la peligrosa cuesta que había pasando por el Cristo Redentor. Con ello se incrementa pero considerablemente el transporte de carga rodoviario, y eso yo creo que sella definitivamente la suerte del ferrocarril trasandino. Tristeza en los detalles. En el conjunto, este cementerio es casi alegre, con la multiplicidad forestal de sus cruces y sus rejas claras. Los árboles entre estos ponen una nota ya melancólica, ya sonriente. Aquí un grupo con la marcha negra de su duelo intenso. Allá, madreselva florecida, un álamo joven. Hay rejas festivas como una primavera. Guardando la muerte, son más bellas que si encerraran la vida misma. Me acerco a una de azul pálido. Por sus huecos asoman nardos blancos que perfuman su sitio y el de los muertos vecinos. Parece una cuna desbordando encajes. Sugiere la imagen de un niño o una virgen que fue bella, que fue amada y que por eso duerme bajo corolas odorantes. Ahora, a nivel de la comunidad local, indudablemente que era un acontecimiento que se esperaba desde hace mucho tiempo, porque el proceso de beatificación de Sor Teresa se venía trabajando desde el año 1947. Con nuestra autoridad apostólica declaramos que la venerable sierva de Dios, Teresa de los Andes, pueda ser de ahora en adelante llamada beata y que se podrá celebrar su fiesta en los lugares y el modo establecido por el derecho.
Y luego de eso comenzaron ya a proyectarse varias cosas, y entre ellas el santuario que actualmente existe en Auco, el cual no estuvo exento de polémica, porque los andinos querían que ese santuario quedara en lo posible en el mismo lugar donde está ahora, donde nació espiritualmente Sor Teresa. El 25 de noviembre de 1987, una tragedia enluta al Cuerpo de Bomberos de los Andes, que cobra sus primeros mártires. Siempre para una institución perder 4 hijos, sobre todo jóvenes, llenos de vida, es complicado. La verdad que en ese tiempo la primera compañía tenía un grupo de especialidades. Dentro de esa especialidad ellos tenían el rescate fluvial, donde todos eran expertos en el manejo del kayak, y el instructor que iba con ellos era campeón sudamericano de kayak. Lamentablemente el día que tuvieron que rescatar un cuerpo al río de una persona que se había ahogado, o estaba desaparecida, no sabíamos todavía si estaba ahogado o no, ellos se lanzaron a las aguas, y las aguas traían históricamente su mayor caudal en muchos años, lo que significó que la balsa se volcó y estos 4 jóvenes perdieron la vida. Y bueno, yo creo que los Andes nunca vio una ceremonia fúnebre tan importante, porque vinieron bomberos de todo el país. Bueno, llegamos al año 1991 y previa a ello, el año 1990, empiezan los preparativos para la celebración del bicentenario de la ciudad de los Andes, la fundación de la ciudad de los Andes. Se hizo con la concurrencia de todas las fuerzas vivas de la ciudad, con la concurrencia de gente de todas las ideologías políticas, y realmente fue un orgullo para la ciudad. Eso culmina con un homenaje muy lindo que fue en la noche del 31 de julio, en que a las 12 de la noche se hicieron sonar simultáneamente las campanas de todas las iglesias. Un calendario lleno, pero lleno de actividades de todo tipo, que podríamos decir, que culminó incluso la noche del 31 de julio con juegos pirotécnicos en la cima del Cerro La Virgen y lectura de homenaje. Y también se hizo el desfile el día 30, se había hecho el desfile oficial del Bicentenario en el sector de la calle O'Higgins, en los Andes, frente a la plaza, con la participación del presidente Patricio Aylwin. Eres la fuerza esbelta y altanera, eres vigía en las cumbres de mi tierra, eres símbolo pujante de la patria, eres el cóndor altivo de los Andes. Las nieves le hacen marco a tu silueta y destacan tu esbeltez impresionante. Eres el cóndor, simboliza nuestra raza, eres guardián de libertad allá en los Andes. Los Andes, los Andes, guardián de libertad, eres los Andes. Los Andes, los Andes, eres guardián de nuestra raza y nuestra sangre.
eres emblema de la unión y de la fuerza, eres altivo y arrogante como el pueblo, es admirada tu figura en todo el mundo, eres el cóndor chileno, eres eterno, las nieves le hacen marco a tu silueta y dibujan tu figura más radiante, eres emblema de los hombres de esta tierra, eres guardián de nuestra raza y nuestra sangre. Los Andes, guardián de libertad, eres los Andes, eres guardián de nuestra raza y nuestra sangre.